siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contexto de Encierro, Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Telarañas, incluidos por derecho. Buenas noches y bienvenidos a todos y todas. Una vez más, les agradecemos por acompañarnos en nuestra temporada número 13 de Telarañas, Voces en Libertad. Este año nos interesa un poco visibilizar cuál es la situación de las personas que recuperan la libertad y cómo afrontan esa nueva realidad, esa nueva situación de tener que salir y enfrentar lo que significa la calle, lo que significa la libertad, con a veces pocas o ninguna herramienta. Hoy en la vidriera del rock les presentamos la banda Winona Ryder, banda oriunda de Buenos Aires, propuesta como una de las bandas más interesantes del nuevo rock argentino. En el bloque central vamos a estar charlando con Tomás, Ana y Paula. Ellos son el equipo interdisciplinario de Casa Libertad. Esta organización trabaja con personas que recuperan la libertad luego de transitar el contexto de encierro. Les dan un lugar de tránsito para que puedan tener una oportunidad de establecerse y salir adelante luego del encierro y la ausencia del Estado. Sin más, comenzamos. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para conocer nuevas voces del rock nacional. Buenas noches y bienvenidos a La Vidriera del Rock. Hoy le presentamos a Winona Riders, banda oriunda de Buenos Aires. Es una de las bandas más interesantes del nuevo rock argentino. Su sonido se caracteriza por bases potentes, sintetizadores envolventes y mucha distorsión, logrando un estilo crudo y potente que rompe con las estructuras tradicionales. Para empezar con la música de esta noche, los dejamos con el tema Dopamina. Hay voces que hablan, hay voces que dicen, el mensaje nos hace libres. La radio es el canal. 13 años junto a vos. Telarañas, Voces en Libertad. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Telarañas, Voces en Libertad. En esta fecha nos va a estar acompañando Casa Libertad, que es una ONG ubicada en La Plata, provincia de Buenos Aires, cuya misión principal es acompañar, capacitar y brindar ese apoyo integral a las mujeres que están saliendo o han salido de la privación de libertad y todavía no tienen un refugio o un lugar a donde ir. El equipo técnico está conformado por Paula, que es la psicóloga del equipo, y también van a estar Ana y Tomás, que son trabajadores sociales, y estas tres personas conforman el equipo que hace posible realizar este sueño. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Telarañas. Buenas noches, muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta charla y para quienes están recién conociendo Casa Libertad y para ponernos a todos en contexto, queremos ir al comienzo de esta historia y por eso queríamos preguntarles, ¿cómo y cuándo nace Casa Libertad? Bueno, Casa Libertad nace en el 2020 con la idea de tener un espacio en la ciudad de La Plata, ya que hay muchos complejos penitenciarios. Bueno, tener un espacio para acompañar a personas que tuvieran ganas de ser acompañadas después de la cárcel. En ese contexto es que nace Casa Libertad. El presidente de la asociación civil es el capellán general del servicio, Carlos Pont. Nosotros cuando vamos a las cárceles, que hemos ido a las cárceles de Sierra Chica y de Azul, vamos con él. Él es el presidente de nuestra asociación civil y nosotros somos el equipo técnico, de trabajadora social, Tommy, trabajador social, y Pau, el psicólogo. Es genial lo que nos vienen contando, y ya que conocemos un poco mejor quiénes están detrás de este proyecto y este lugar que ocupa cada uno, queremos meternos un poco más en el trabajo que hacen día a día. Muchas veces se habla de ese momento en que la persona recupera su libertad, pero muy pocas veces se toca ese proceso que la persona pasa hasta recuperarla. Y queríamos saber cómo es este trabajo que realizan ustedes dentro de la cárcel, acompañando a las personas antes de que recuperen su libertad. Dentro de la cárcel, nosotros lo que hacemos es contactarnos con los chicos y las chicas que están próximos a salir en libertad. Intentamos que sea un tiempito antes, siempre la idea es acompañar a las personas que están dentro de La Plata. A nosotros se nos dificulta mucho quizás llegar a otras unidades, pero bueno, siempre y cuando nos contacten y siempre sea una decisión de la otra persona el ser acompañado, nosotros nos presentamos cuando están próximos 1 mes, 2 meses de salir en libertad, de acompañar esas salidas. Con el poquito recurso que tenemos, es más que nada la articulación entre instituciones de la afuera, es acompañar a esa persona y cuál es su proyecto de vida.
nosotros no tenemos un espacio para hombres, entonces lo que intentamos, bueno, con los pocos recursos que hay, quizás de algún parador, de algún espacio donde pueden estar, si es que no tienen un domicilio, una vivienda al cual ir, articular con esos espacios, brindar información. La gran mayoría de las veces es simplemente brindar información, quizás pasar direcciones, pasar teléfonos, articular con patronatos deliberados, articular con diferentes instituciones que están por fuera de lo que es la unidad. Hay algo que recién nos estaban comentando y nos quedó resonando un poco, que es que hablaban de ese espacio de acompañamiento y también de ese lugar con el que ustedes cuentan que es bastante reducido, y sobre todo cuando se trata de recibir a mujeres que salen en libertad, obviamente. Entonces queríamos profundizar un poquito más en eso y saber, ¿Casa Libertad funciona como un espacio de tránsito o también está pensado para alojar a quienes a recuperar su libertad no tienen ningún tipo de red de contención? Bueno, no, la casa en realidad es un dispositivo muy chiquitito para un grupo familiar, la mujer y sus hijos. Tenemos como también ciertas, digamos, hay una edad hasta que podemos recibir a sus niños. La prioridad la tienen las mujeres que están maternando en contexto y si tienen el deseo, porque tienen más hijos afuera, ¿no? Bueno, también al ingresar acá puede darse esa revisión, digamos, ese espacio transitorio, hay un determinado, digamos, pensado para transitar acá. Y bueno, tiene como algunas otras características que las vamos conversando con las chicas para ver si este es el dispositivo para acompañar. Tenemos una casa convivencial para mujeres madres, no tenemos un espacio para hombres, no contamos con una casa convivencial para hombres. Las chicas de Azul nos conocen. En la 52 de Azul nosotros hemos ido varias veces, pasamos pabellón por pabellón y bueno, las mujeres que han estado en Azul desde, no sé, hace 3, 4 años para acá, nosotros vamos bastante seguido, es decir, 2 veces por año, tal vez 3, pero bueno, considerando que estamos en la ciudad de La Plata, es bastante seguido que nos acercamos a Azul y bueno, ellas conocen el espacio, digamos, de qué va el espacio, de qué se trata. Digo, por si quieren preguntarle a las compañeras, que ellas les pueden también contar. Sí, para nosotros particularmente es una novedad y entendemos por qué, entendemos cuál es su vínculo con las unidades de mujeres. Hasta hoy no los habíamos escuchado, sí, cuando hicimos el contacto con ustedes nos interesó porque hay mucha gente como ustedes que por más que el espacio que tengan sea pequeño o quizá las condiciones económicas también sean limitadas, esas posibilidades, entendemos que hacen un trabajo que para nosotros es esencial. Por lo menos hacer ese nexo entre la persona que va a recuperar la libertad o que está próximamente a recuperarla y el afuera. Que me parece que es un nexo súper importante porque es algo que la mayoría de las organizaciones, así mismo el Patronato Liberado, no tienen en cuenta. Si bien te vienen a brindar una propuesta cuando tratan con vos, cuando estás por recuperar tu libertad, no sé si entienden la esencia y la importancia de lo que tiene que haya un grupo de contención, como en este caso están trabajando ustedes. Cuando ustedes llegan a las cárceles de mujeres, ¿cuáles son sus charlas con respecto a conformar este vínculo de alguna manera? ¿Hacen alguna especie de taller? ¿Tienen alguna especie de trabajo más cotidiano con ellas? ¿O simplemente es esa visita y contarles un poquito quiénes son? Sí, es contar la experiencia, es contar qué es lo que hacemos, quiénes somos, cómo trabajamos, es decir, creando y formando ese vínculo con esas mujeres cuando vamos a las unidades, es brindar un teléfono para que estemos en contacto, que puedan llamar, poder tener, quizás con las chicas de Azul, esto que decía Ana, el tema de la lejanía, terminamos teniendo videollamadas o videoconferencias, cuando son chicas de acá de La Plata, o de alrededores más o menos cerca, y tenemos la posibilidad de acercarnos, vamos nosotros a entrevistarlas, pero no tenemos talleres, no es que tenemos un espacio dedicado sino que hacemos esto, hacemos recorridas, contamos cómo es que trabajamos, brindamos información, y aquella chica que está interesada, contacta. Lo que ocurre también es que cuando por ahí nos acercamos a cárceles que están en el interior de la provincia, como se dice, bueno, también tratamos de escuchar, digamos, qué es lo que está atravesando la mujer en ese momento, o qué hay de fondo, digamos, cuál es la preocupación, o dónde tienen puesta la cabeza. La mujer tiene otra complejidad, o nosotros lo entendemos de esa manera, no es
no es mayor, no es, no es con la idea de victimizar, ¿sí? Es otra complejidad. La mujer, al estar situada en un rol de cuidado, de realizar tareas de cuidado, aborda otras complejidades que tienen que ver con los hijos, con su pareja, tal vez con su padre o su madre, ¿no? Porque la mujer no solo cuida a los hijos, muchas veces se cuida a un abuelo. Bueno, la idea es poder prestar oreja para poder acompañar de un mejor modo. Y es un poco, es cómo laburamos nosotros. Sentarnos a escuchar y a copensar, ¿no? Como a pensar con el otro, bueno, ¿para dónde? Sea hombre, mujer, digo, acá el acompañamiento es indistinto, siempre es pensar con el otro, porque el otro es el protagonista de su propia vida, ¿no? Entonces nosotros no le vamos a decir qué hacer. Recién vos nos estabas contando un poquito de las complejidades que sufren nuestras compañeras en condición de privación de libertad. Nosotros entendemos y consideramos lo mismo, la misma apreciación que vos tenés. Sabemos que el rol de la mujer, si bien ha avanzado mucho la deconstrucción, ¿no?, de ese rol de cuidado del que vos nos estabas contando un poquito y cuáles son las obligaciones socialmente hablando, ¿no?, en base a la estructura patriarcal que nos ataña. Pero nos gustaría que continúes con esa apreciación que vos tenías y que nos cuentes cómo es ese trato que linean o que linkean de alguna manera con la mujer que está por recuperar su libertad. Sí. Nosotros hemos tenido la posibilidad en este año, en un programa anterior o 2 programas anteriores, de charlar un poquito del rol de la mujer en cárceles, pero de la mujer que visita. Y ese rol que da el sistema estructural, ¿no?, de la mujer como cuidadora, como la única que se preocupa por las personas que están en privación de libertad, y también por el afuera que vos estabas hablando recién. En ese contexto nos gustaría que nos amplíes un poquito, porque en realidad vos sos la que visitás a las compañeras que están privadas de su libertad y sos vos la que trata directamente con ella y con sus necesidades, ¿no? Ahí es el primer punto, ¿no? Bueno, la mujer por lo general suele visitar a los compañeros, a los hijos, a los amigos, a los hermanos, como decía Pau. La pregunta aparece, bueno, cuando la mujer está privada de su libertad, bueno, ¿quién la visita? ¿No? Los amigos, los hermanos, los padres, las madres, ¿visitan? Es lo que hace un tiempo no estaba tanto en cuestión o no estaba puesto tan en escena, pero creo que de un tiempo para acá sí, ¿no? Esta comparativa que surge de la cola o la fila de la visita en la cárcel de varones, la fila de la visita en la cárcel de mujeres, ¿no? Ahí pueden ver cómo eso se acorta muchísimo. Entonces, desde ahí, el impacto, digamos, que tenga para la mujer la cárcel va a ser muy distinto que el del hombre. Yo esto no quiero ni victimizar a las compañeras, ¿no?, o revictimizarlas, ¿no?, porque como verlas como pobres, digo, porque pierden contacto con el afuera, los vínculos se fragilizan muchísimo más. Digo, esto a cualquier sujeto le pasa en las instituciones totales, ¿no? Pero bueno, el impacto, se habla de una doble condena, ¿no?, de la condena impuesta por el Poder Judicial, por el Poder Ejecutivo, pero también una condena impuesta por la sociedad, ¿no?, porque esa mujer se sale de los moldes de esto, ¿no?, de las tareas de cuidado. Tal vez el delito no tiene nada que ver con las tareas de cuidado, pero por las dudas hay un doble juzgamiento a esa mujer. Entonces, bueno, también está la diferencia en que cuando las mujeres transitan embarazadas o con niños a cargo en la cárcel, también es muy distinto. Entonces todo eso se va a ver reflejado en el afuera, porque por ahí la mujer perdió vínculo, ¿no? A mí me parece que el tema de las redes de contención y los vínculos que esa mujer puede tener o puede perder en el tránsito de la cárcel va a impactar mucho en la libertad. O en el acceso a una medida morigeratoria, un derecho liberatorio, va a impactar muchísimo. Mucho más que en el varón. Tratando de hablar de manera subjetiva, no modo de números, porque también es medio incomparable. Uh-huh. Digo, los números. Si bien ahora se levantó un poquito la criminalización contra la mujer, ¿no? Se elevó un poco la tasa de eso, pero es mínimo. Si vamos a la comparativa de varones privados de la libertad, mujeres privadas de la libertad. Entonces, bueno, me parece que desde ahí pensamos nuestro trabajo. Porque no solo brindamos a la mujer un alojamiento, un domicilio. No es solo eso. Es también empezar como a pensarnos en relación con los otros,
acompañarla a pensarse en relación con los otros para reconstruir redes, digamos, que tal vez se vieron limitadas por la cárcel, pero también redes institucionales, por ejemplo. Escuchándolos hablar, hay algo que capaz aparece de manera muy fuerte y que quizás algunas veces pasa desapercibido cuando hablamos de personas privadas de libertad. Recién mencionaban que en el caso de las mujeres suele haber una realidad distinta. Muchas veces reciben menos visitas y con el paso del tiempo los vínculos se van debilitando y bueno, como mencionaba, en algunos casos terminan perdiendo contacto ya sea con familiares, con amistades o con personas que formaban parte de su vida antes de estar detenidas. Es una situación que seguramente hace que el momento de recuperar la libertad sea todavía más complejo, porque bueno, no solamente significaría salir de la cárcel, sino también volver a construir esa red de apoyo y encontrar ese lugar donde sentirse cómoda, sostenida, contenida. Y en ese sentido queremos preguntarles cómo trabajan desde Casa Libertad ese proceso de revinculación de las mujeres con la sociedad, ya sea con sus familias, con sus amistades o con las personas que formaban parte de su vida antes de la detención. Siempre es acompañando, digamos. Bueno, en esto que decían, ponemos mucha escucha, entonces es hablando con esa mujer, qué vínculos quiere retomar, cuáles se anima, cuáles no, y ahí vamos un poco armando el rompecabezas de, bueno, por dónde ir, o siempre pensando como con el otro, ¿no? Sí, cuál es el deseo de ese otro, hacia dónde apunta, cómo estaban esos vínculos, dónde es que está esa otra persona, si es que tiene contacto o no, si es que ya ha perdido el rastro o sabe dónde es que está. Y es esto, lo que dicen las chicas, siempre acompañando el deseo del otro, siempre pensando con el otro y no haciendo por el otro. A veces es desde retomar vínculos institucionales, entonces es volver a ir a la salita, es volver a tomarse un micro, cómo generarse la mirada o esta sensación extraña de volver y la ver, no la ver. Bueno, digamos, laburamos mucho eso, acompañar. ¿Qué genera? Es escuchar lo que le pasa a cada uno con eso. Y a veces más de esto, de los familiares, bueno, o amigos, a quién se quiere volver a ver, desde dónde, qué preguntas aparecen. Es prestar como ese acompañamiento, ese soporte. Ordenar prioridades. Sí, a veces también eso, ¿no? Entonces, la ansiedad genera, bueno, hay que hacer todo junto allá. Quiero salir a visitar a todos, a mi hija, a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, a mi amiga. Me tengo que conseguir un laburo y tengo que. Entonces, bueno, es ir de a poco, es que es primero lo más relevante, lo urgente, porque a veces uno no puede elegir y hay alguien que hacer caso de la urgencia. Entonces, bueno, una vez que se despeja eso, se van estableciendo prioridades. En eso tiene totalmente la razón. Las complicaciones que tienen con el tema de buscar trabajo, buscar oportunidades son demasiado complicadas. Y más quizás en mujeres. En el momento de recuperar su libertad es bastante complicado poder reinsertarse en ese sentido. Chicos, queríamos invitarlos tanto a Tomás como a Ana y como a Paula a un pequeño corte y continuamos con más telarañas, ¿les parece? Dale, perfecto. Y a todos los radioescuchas, quédense conectados que en breve continuaremos con más telarañas. Comunícate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad. 13 años junto a vos. Winona Riders apuesta por canciones que evolucionan constantemente. Sus guitarras cargadas de efectos, los ritmos hipnóticos y las largas secciones instrumentales convierten cada tema en una experiencia distinta. Para dejarse llevar por la corriente musical, los dejamos con su tema Sucios para Jugar. Bienvenidos a todos a este segundo bloque de Telarañas, Voces en Libertad. Estábamos hablando con Casa Libertad sobre las dificultades que tienen las mujeres al salir en libertad con una reinserción social que es tan complicada a la hora de volver a empezar. Pablo, ¿te gustaría aportar algo más a esta charla? Me quedé pensando un poquito lo que hablábamos del tema de la doble condena, ¿no? Hacia la mujer, en privación de libertad, etcétera. Y también encontrarnos con esa condena social que te marca de alguna manera apenas recuperas tu libertad también porque te tiene condicionada y los prejuicios y los estigmas lamentablemente existen, son reales. Tenemos testimonio de compañeros y compañeras que recuperan su libertad y se encuentran también a la hora de querer reinsertarse en el mercado laboral, como decía la compañera recién, esa necesidad de, bueno, necesito conseguir trabajo, necesito hacer esto, necesito hacer el otro. Queremos organizar de alguna manera toda nuestra vida como si fuera que nunca dejamos de estar ahí y sufrimos un tiempo dentro de los muros, ¿no? Mi pregunta sería, hablamos hace un rato que los recursos también son limitados.
¿Ustedes tienen alguna ayuda de parte del Estado en esa conexión que hacen entre el adentro y el afuera? ¿Hay alguien que también los apoya desde el Estado con este trabajo que están haciendo? ¿O solamente es una labor de ustedes como organización y la piensan desde ese lugar? No, sí hemos tenido convenios para acá, para la casa, para la facción de la casa. Hemos articulado con patronato de mejoras acá dentro de la casa. Pero sí para ir a unidades y demás no contamos con ningún tipo de ayuda. Lo mismo cuando los chicos o chicas salen, es articular con patronato. Bueno, vayan a patronato para hacer algún tipo de trámite. Con los equipos de Claro, las instituciones. Son más recursos institucionales los que tenemos. Quizás derivar o acercar información. Sí, son redes que se vienen trabajando desde hace un tiempo y también eso va haciendo que esas redes sean más sólidas, ¿no? En determinados lugares la experiencia da que, bueno, uno ya sabe qué profesionales hay, cómo laburan, nos conocen a nosotros. Entonces, bueno, se agiliza un poco eso también. No hay un apoyo, digamos, económico, pero sí hay redes de contención, claro, interinstitucional, si se quiere. Eso entre todos nos vamos como acompañando y sabiendo el laburo propio del otro. Sí, conociendo y reconociendo la importancia que eso también tiene, ¿no? Ser ese canal de conexión con el otro y nosotros encontrarnos con una cara conocida al momento de recuperar su libertad. Nosotros, las compañeras, todos los que estamos en privación de libertad. Es mucho más confiable ver una cara conocida que nos haga esos contactos y esas conexiones también. Que parece poca cosa, pero al momento de encontrarte con el afuera y con la libertad, es algo que te apabulla de alguna manera. Volver a reencontrarte no solamente con tu familia, que muchas veces ni ella llega a la cárcel a modo de visita, o sea que es todo un tema y el trabajo que ustedes están haciendo es destacable e importante para nosotros. Mati, ¿querías preguntar algo ahí? Sí, Pablo, como ustedes vienen hablando, muchas veces se piensa que la libertad es ese momento puntual en donde, bueno, la persona deja atrás la cárcel, pero por lo que nos viene contando Casa Libertad, eso viene desde un proceso mucho más amplio, donde el después también es fundamental, el después de salir. El hecho de encontrarse con una cara conocida, con alguien que ya estuvo presente durante ese camino antes de salir en libertad, puede marcar una diferencia enorme para una persona que está volviendo a empezar y que quizás llega a ese momento con muchísimas dudas, miedos o con vínculos que necesita reconstruir, ya que, como habíamos dicho, el caso de las mujeres, muchas veces el vínculo se desvanece. También aparece algo muy interesante, que es ese acompañamiento que no depende solamente del trabajo interno de Casa Libertad, sino de poder construir con otras instituciones, con organismos y con espacios de la comunidad que también pueden formar parte de esa red, porque en definitiva, la reinserción no es esa tarea de quienes estuvieron privados de su libertad, sino también un desafío como sociedad, poder generar oportunidades, también poder conocer esas realidades y dejar de mirar esos procesos desde la distancia. Y en ese sentido, pensando en ese trabajo de articulación y de generar conciencia, queríamos preguntarles cómo organizan las visitas a instituciones para, visibilizar el trabajo que realizan y acercar esta realidad a otros espacios de la comunidad. Nosotros siempre decimos que es un laburo un poco militante, porque estás todo el tiempo militando la cuestión. Porque es hablar con un amigo, es hablar con tus viejos, es hablar en general. Y después cada uno, digamos, en los colegios profesionales, en los otros laburos, va visibilizando la cuestión, digamos. No es lo mismo haber trabajado con personas que transitaron una cárcel o haber entrado a una cárcel. Me parece que no es indiferente, digamos, por lo menos para nosotros tres, porque nos interesa, digamos, qué es lo que va produciendo esa institución en la subjetividad de una persona, ¿no? Y cómo acompañarla desde ahí, pensar en función de qué es lo que atravesó, que cada uno será, singular, ¿no? A cada uno le atraviesa de una manera diferente, pero que marca la cárcel, ¿no? No nos va a significar igual, no nos va a significar lo mismo laburar o haber entrado a una cárcel para nosotros laburos y para las redes que uno va generando, no solo institucionales, sino afectivas también. Desde ahí lo visibilizamos. No tenemos un armado de redes, no sacamos, notas o no nos da el tiempo.
Sí, nos seguimos profesionalizando, hacemos posgrados, etcétera, en función de poder acompañar mejor a esas personas. Y desde ahí lo vas militando, porque vas militando tu laburo, porque vas encontrando textos que los puedes anclar con tu laburo, y eso a veces podrá salir publicado o no, pero no tenemos una red. No, y siempre siendo como muy cuidadosos también del laburo que hacemos, no hacemos propaganda, no nos van a ver, cuidamos mucho a las personas, bueno, es una cuestión de respeto, ¿no? De un compromiso serio que tenemos de, bueno, no exponer, no andamos ni con fotos ni con nada, digamos. Sí, poder decir que no, hasta dónde llegamos, cuál es nuestro alcance. Hay cuestiones que no las podemos resolver y decimos, no, mirá, no podemos, pero quizás es brindar información, llama acá, pregunta acá. Bueno, en base a todo lo que venimos conversando, aparece siempre algo muy valioso, y es que el acompañamiento no se limita solamente a un momento puntual. Esto implica estar cerca de las personas en etapas donde pueden aparecer muchas emociones y también muchos desafíos nuevos. Entonces recién hablábamos de la importancia de recuperar esos vínculos, de volver a encontrarse con espacios de la comunidad y también de ese impacto que tiene esa persona al saber que al salir hay alguien que la está esperando y acompañando en ese momento, en ese proceso, en ese estar. Entonces, el camino ese tiene un rol fundamental del equipo, bueno, de parte del equipo de Casa Libertad, porque cada una de las miradas aporta algo distinto. La perspectiva de la psicóloga y la perspectiva del trabajo social es algo que aborda la realidad concreta de cada persona, ya sea sus necesidades, su historia, y las herramientas que pueden ayudar a transitar ese regreso a la vida de libertad. Entonces, sabemos que volver a empezar no siempre es sencillo y que cada recorrido es diferente. Por eso queríamos profundizar un poquito más en este acompañamiento que realizan día a día. ¿Qué herramientas utilizan para ayudar a las personas a afrontar la ansiedad, los miedos o las frustraciones que aparecen a recuperar la libertad y que a veces no sabemos cómo afrontarla? Escuchamos, entendemos también que para que el otro se abra hay un proceso de confianza, hay un vínculo que hay que construir, y me parece que lo que sabemos es prestarnos a construir ese vínculo. Sí. Entonces, hablar, escuchar. El tiempo. Y paciencia. Sí, ser muy responsables de lo que uno escucha y las devoluciones, ser profesionales también en eso, tener una escucha activa. Y también nosotros lo que hacemos son conexiones con espacios psicológicos, o sea, en instituciones de afuera, en salitas, en hospitales, es derivar ahí para que tengan esa escucha también profesional. Uno labura de manera individual acá, por ejemplo, no es que tiene un consultorio claro, acá. No hay un espacio personal de psicología para las personas que acompañamos. Obviamente que uno escucha desde ese lugar, pero siempre laboramos en equipo. Entonces, porque la idea es justamente eso, que la persona no quede limitada, bueno, a lo que trabajó, a lo que se abrió en un espacio, sino que al contrario, bueno, buscar la salita de referencia en un espacio de salud de referencia que pueda seguir sosteniendo, y que eso también permita que nosotros laburemos otra cosa, acompañemos otra cosa, que abramos, ¿no? Sí, esto de que no vamos a estar toda la vida. Y no vamos a estar toda la vida, esa es la idea también, digamos, de no tutelar, de no generar una dependencia, cuando justamente la idea es poder acompañar a desarmar eso. Sí, sino brindar herramientas simbólicas para que el día de mañana puedan estar solas esas personas. Y poder hablar, la persona, todos lo valoramos un montón. Poder decir, poder encontrarse con eso que genera sentimientos y que moviliza, y de repente poder ponerle un nombre, es un montón. Vos sabés que escucho el laburo que están haciendo y pienso, ¿no? Mientras los voy escuchando, entiendo eso de dar herramientas para que la persona privada de su libertad, al recuperar la libertad en ese momento, tenga su independencia y sepa desenvolverse nuevamente, ¿no? Socialmente hablando, pero también pienso en que muchas veces nos terminamos, después de estar en un contexto como este, siendo muy dependientes a que nos marquen el rumbo, nos marquen el camino y nos digan por dónde ir o dejar de ir. Y en base a esto que están hablando ustedes, que son un grupo pequeño, que tienen un lugar que es chico como para poder tener una mayor contención o algo, ¿se piensa como equipo de trabajo desde algún lugar ampliar esa base que ustedes tienen, llegar a más lugares? Porque recién escuchaba eso, ¿no? De ser muy respetuoso con lo que te cuentan y con lo que ustedes cuentan para que la gente sepa, pero a lo mejor no ir recibiendo, no sé, en esas conexiones con otras redes, con otras instituciones, fomentar alguna unión diferente para que esto se amplíe y siga creciendo. ¿Tienen algún proyecto de esa magnitud o lo piensan como lo vienen haciendo hasta ahora, como para seguir manteniéndolo en el tiempo? Es un poco y un poco, con esta misma seriedad de no tirarse a ofrecer algo que no se puede, pero también en el camino uno va encontrando equipos
que piensan similar y se van creando Sí, a ideas. veces sí, nos han convocado para pensar situaciones. Tenemos esta situación, sabemos que ustedes no lo pueden recibir, que no hay espacio para algo específico, pero bueno, ayúdennos a pensar. Es quizás eso, es brindar herramientas a otros equipos, y siempre lo que nosotros decimos es estar a disposición para pensar junto con otros equipos. Hoy por hoy somos nosotros tres los que estamos para todo. Que nos gustaría poder tener otras casas convivenciales Obvio. con las características que tiene esta casa, en otras partes de la provincia. Por supuesto, no hay plata, no hay un equipo que esté en azul pudiendo bancar la parada. Mientras nosotros estamos acá, no hay plata. Por supuesto que nos gustaría tener, características como esta casa, porque es una casa pequeña y para nosotros eso es fundamental. Es una casa con pocos espacios, porque tener 15 habitaciones es replicar un pabellón y eso no lo queremos, ¿sí? Es que sea una casa. Acá hay 3 habitaciones, no más. Bueno, como ustedes nos vienen comentando, hay algo que también aparece cuando hablamos de este tipo de proyectos, es que además del enorme compromiso humano que hay detrás, existe una realidad concreta que muchas veces no se ve. Tener un espacio, ya sea como Casa Libertad o como cualquier otra organización que quiera ayudar, requiere recursos. Ustedes nos contaban las dificultades económicas que atraviesan, la falta de acompañamiento del Estado y cómo eso también condiciona las posibilidades de crecer. O sea, no es posible ampliarse un espacio. Llegar a más personas que necesiten este acompañamiento se les vuelve muy complicado. Y esto es importante porque muchas veces una organización puede tener una gran tarea, un equipo comprometido y un objetivo muy claro, pero para que ese trabajo pueda mantenerse en el tiempo también se necesita el apoyo de la comunidad, ya sea con visibilización y también muy importante el tema económico, no solamente para acudir a esa necesidad inmediata, sino también para poder proyectarse, fortalecer ya lo que hacen y generar nuevas oportunidades para quienes atraviesan ese proceso. Entonces, pensando en aquellas personas, en aquellas instituciones o empresas que escuchan esta realidad y bueno, quizás también quieran sumarse, queríamos preguntarle, si una persona o una empresa quisiera colaborar con ustedes, ¿de qué manera podría hacerlo y también qué tipo de apoyo es el más necesario hoy para que ustedes puedan progresar como organización? Hoy en día hay un compañero que está encargándose de redes, estamos intentando reflotar eso, está manejando eso, el tema de que puedan generarse socios. Nosotros, al ser una asociación civil, tenemos personería jurídica, tenemos que rendir balances, tenemos que rendir cuentas, tenemos un montón de cuestiones a cumplir para poder llevar adelante lo que es la asociación civil. Uno de nuestros compañeros, que se llama Ignacio, se está encargando de todo eso, de poder generar socios, de llevar adelante esto, contar qué es lo que hacemos para poder tener ingresos y así poder cubrir desde el arreglo de una desmalezadora para poder comprar el pasto dentro de la casa, hasta si se rompe algo, comprar carne para las chicas, comprar, se quema un foquito, tener una caja chica para poder salir a cubrir por acá. Por ahí hay alguna mujer que, si bien perciben la AUH, la asignación, AUH es chaucha y palo también. Entonces, un niño o niña se enferma y si hay van al hospital y si le hacen una receta y si el hospital, justo porque nos ha pasado, no puede darle. Antes a veces se daba un poco más, ahora se está cortando bastante la cuestión de la medicación en los hospitales. Vieron que hay una farmacia en los hospitales que te dan de manera gratuita si vas con el visito. A veces eso no ocurre y nosotros, tenemos que tener una caja chica para poder bancar eso hasta que la mujer vuelva a cobrar. Son cuestiones pavas, esto que dice Tommy, que la bordeadora o lo que fuere, que se rompe en el camino. Sí, cargar una sube para alguno de los chicos. Se tiene que pagar algo muy específico, contar con ese dinero. Sí, cosas así. Es un poco de todo para lo que se necesita, pero sí es en el cotidiano. O sea, se podría reducir a eso, al cotidiano. A cuestiones como nos pasan a todos en la vida, que uno va requiriendo de dinero para salir a bancar urgencias. Bueno, después de escuchar todo lo que nos fueron contando a lo largo de esta charla, queda muy presente la importancia del trabajo que realizan desde Casa Libertad y también todo lo que hay detrás de cada acompañamiento. Muchas veces cuando hablamos de esas realidades vemos solamente una pequeña parte que a veces ni siquiera se nota, pero hoy pudimos conocer todo ese recorrido que existe, que es el trabajo en equipo, el tiempo que se dedica y la contención que brindan y también las dificultades que enfrentan, para poder sostener y ampliar ese espacio que son bastante complejas. En ese sentido,
Es importante también destacar que estos proyectos también necesitan de compromiso de la comunidad para que puedan seguir creciendo, porque si no se van a estancar. Porque detrás de cada recurso que falta, detrás de cada necesidad, detrás de cada espacio o de llegar a más personas, hay historias concretas, hay mujeres que también necesitan una oportunidad y un lugar donde sentirse acompañadas, que eso también les está faltando. Así que aprovechamos este momento para decir que sí, que hay otras personas, que hay otras organizaciones, que hay otras empresas que están escuchando y sienten que pueden aportar. Esperamos que puedan también acercarse a Casa Libertad, conocer su trabajo y que puedan comunicarse con ustedes, todas las personas que puedan darles una ayuda para encontrar la mejor manera de colaborar. Y para cerrar este bloque también queremos aprovechar que están acá para dejarles un espacio a ustedes, más desde lo humano, más desde la experiencia que tienen acompañando estas historias, pensando obviamente en aquellas mujeres que quizás hoy están escuchando esta entrevista y que están atravesando una situación difícil, que por miedo, por todo lo que se viene, sienten esa incertidumbre frente a ese futuro distante o ese futuro cercano que están por enfrentar. ¿Qué mensaje, qué reflexión o qué consejo les gustaría compartirle a esas mujeres? ¿Y qué le dirían para que sepan que no están solas, que hay personas dispuestas a acompañarlas y que existe un espacio donde pueden encontrar apoyo y una nueva oportunidad? No, me parece que en esto que decimos es chiquito y a la vez es un montón, la apuesta a la palabra. Nosotros laburamos mucho con, que puedan identificar, me parece, que hay compañeras que seguramente la escuchan, poder encontrar dónde uno puede pensar y pensar mejor. Obviamente nosotros como equipo estamos, pero no resolvemos todo, pero no hacemos magia. Me parece que un poco nuestra bandera es eso. La apuesta a la palabra, al abrirse de a poco, al encontrar espacios seguros. La invitación creo que en este momento es a eso. A encontrar lo común en la diferencia. Sí. A encontrar lo común. Todos somos diferentes, pero bueno, hay algo común que seguro tenemos. Sí. Y bueno, a encontrar eso y acompañarse desde ahí. Me parece recalcar la importancia de su trabajo. Nos conmueve desde el lugar de tener ganas de hacer algo para que las cosas cambien y generar esas herramientas y esas posibilidades. Cuando yo le preguntaba de los talleres más temprano era porque conocemos la necesidad que hay aquí dentro de informar, ¿no? De contar estas cosas que uno puede ir haciendo. Me parece que el trabajo también es importante ir haciéndolo desde adentro, antes de recuperar ese momento, de recuperar libertad, independientemente de que le falten 2-3 días para irse, una semana, o le falte todavía mucho tiempo, empezar a trabajar en esos vínculos que se van desgastando dentro de la cárcel. Así que me parece que esa idea también de, si en algún momento tienen algún proyecto o intenciones de poder contar a través de un taller de cuál es el trabajo que se hace, o de qué manera nosotros también podíamos, como en nuestro caso varones, trabajar esa deconstrucción, ¿no? De la mirada del género, de la mujer y de todo, también estaría bueno, ¿no? Y es una manera de visibilizar también el laburo que ustedes están haciendo. Así que agradecidos por este tiempo, agradecidos por permitirnos entrar ahí en su casa en esta hora con esta entrevista. Gracias por compartir su trabajo. A ustedes también por escuchar. Bueno, muchas gracias. Si hay un lugar donde Winona Ryder despliega todo su potencial, es en el escenario. Sus recitales se caracterizan por la improvisación, la intensidad y una conexión muy fuerte con su público. Como muestra de su fuerza musical, lo dejamos con el tema Falsos Reyes. En los últimos años, Winona Ryder se consolidó como una de las bandas referentes del rock argentino, compartiendo escenarios con artistas de la nueva generación y construyendo un público fiel, gracias a su identidad sonora. Para cerrar el programa de hoy, lo dejamos con el tema Génesis de Winona Ryder. Se nos termina el tiempo, así que apagamos los micrófonos por hoy. A vos, que estuviste del otro lado enganchado a esta red, mil gracias por la compañía de siempre. Te esperamos para seguir tejiendo historias el lunes que viene a las 20 horas. Acá, en Telarañas, Voces en Libertad. Hasta el próximo Telarañas. Facultad de Ciencias Sociales UNICEN.